Hola a todos, buenos días. Bien, pues como sabéis hoy hay, y si no lo sabéis os lo digo, hoy hay sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Bien, pues el gobierno soy yo. Y el último día hice una comparecencia en la que dedicaba importancia a ciertas cosas. Y pasé un poco de lo que es la aceleración tangencial y la aceleración normal. Bien. Pero sin embargo es muy importante. Y ante la pregunta de por qué la da si después no es tan importante y la dejamos y tal. Bien. Pues ustedes son los parlamentarios y me hacen esta pregunta. Como siempre, pues discutiendo y poniendo diversos puntos de vista. Pero vamos a centrar aquí la situación. Y además de motivos más generales a motivos más particulares. Es decir, vamos a hacer en este caso una escalada de nivel general a nivel particular. Lo primero, la importancia de la aceleración. Bien, la aceleración es la magnitud que varía la velocidad. Bien, la velocidad es la característica del movimiento. Por tanto, la aceleración cambia el movimiento. Vale, este es el planteamiento que hace la presidencia del gobierno. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿vale? Tanto horizontal como verticalmente u oblicuo, me da igual, en la dirección del movimiento. Uniformemente variado. Punto. Y seguido. Es decir, aceleración constante y paralela a la velocidad. Esto es lo que significa el movimiento rectilíneo. Punto. Bien. Segundo, el virus muta para peor, en principio, porque se está adaptando a difundirse entre toda la población mundial. Para ello tiene que mutar, puesto que quiere afectar e introducirse en el mayor número de seres humanos posibles para extender su dominio como un ser vivo que es, ¿vale? Bien, pues como una mutación es un cambio, si la aceleración no es constante,
pero sigue siendo paralela a la velocidad, el movimiento será rectilíneo, pero no uniformemente variado. Primer cambio. Entonces, las ecuaciones que conocemos no sirven. Y la solución a este tipo de ejercicios se hace con integrales que, como no son del contenido de sus señorías, de lo que saben, pues tendremos que esperar a que los científicos, en este caso el grupo de profesorado, el grupo de asesores, les informen a ustedes de cómo hay que afrontar esta primera mutación del virus. Estamos estudiando, estamos progresando y todavía no hemos llegado a un tratamiento para esta nueva mutación. Tenemos un tratamiento para el punto 1, que eso ya está controlado, pero hay nuevos cambios y los tratamientos tienen que estudiarse. Pues hasta que ustedes no estudien las integrales no podremos afrontar esta mutación del virus. Por otro lado, también el virus tiene otra mutación. Otro cambio es que la aceleración no sea paralela a la velocidad. Paralela, no paralela. Paralela yo, que soy una lela y una tonta. Implica que hay una parte de la aceleración que actúa giros en el movimiento. Lo que significa que la trayectoria pasa a ser curvilínea de forma general. Es decir, que el virus no solo está mutando, sino que está mutando en función de la situación repito, el virus está mutando en función de la situación geográfica de la población, de cómo es la población, de razas, de edades, etcétera, etcétera, etcétera. Como habéis visto, pues al principio los niños no sufrían la enfermedad, ahora parece que puede asociarse
algunas patologías, otras patologías, no son la misma sintomatología. Las autopsias determinan que no solo los pulmones son los afectados, sino que puede ser también el corazón, los riñones, trombosis, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la cosa se va complicando. Estas mutaciones del virus lo que hacen es hacer más difícil su estudio. Por lo tanto, pasamos a ya una cosa que se va complicando y se va completando más. Es decir, la trayectoria pasa a ser curvilínea de forma general. Esta es la importancia de la aceleración. Que primero controlábamos el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Segundo, si no es uniforme, necesitamos tratamiento nuevo, que es el tratamiento integral. Vamos a estudiarlo y vamos a prepararlo. Y tercero, que además de ese tratamiento integral para el movimiento rectilíneo, existe otra mutación, que es que aparece un nuevo efecto, una nueva patología, que es que la trayectoria ya cambia, pasa a ser curvilínea. Bien, ¿qué hay que hacer aquí? Sistema de referencia conveniente. El tratamiento, después de la investigación y después de darnos cuenta de cosas, porque primero se recopilan datos, pensamos y vemos que esos datos nos dicen que los efectos son distintos según las personas que sufren, o que, bueno, más que sufren, que estudian los datos, ¿vale? En un sitio es de una manera, en un sitio es de otra. En Andalucía la evolución de la pandemia, o en la isla, o no sé qué, es distinta en función de varios factores. Bien, el sistema de referencia, que sería la parte geográfica del estudio del virus, hay que hacerlo convenientemente. No es lo mismo aquí, en la comarca, que tenemos 16 casos en Estepona a día de hoy, me parece, 3 en Manilva y 1 en Casares, que lo que pueda haber en Málaga capital, y ya no os digo en Madrid o en Barcelona, ¿vale? Bien, pues para eso hay que tener un sistema de referencia, es decir, una localización geográfica en función de la cual debemos estudiar todo este tipo de mutaciones y todo este tipo de cosas. ¿Por qué el sistema de referencia es conveniente? Hasta ahora usamos un sistema de ejes cartesianos y perpendiculares. Es decir, X e Y. Y el estudio se hace desde el origen del sistema de referencia, que está en reposo o con movimiento rectilíneo y uniforme. Esto se llama inercial. Es decir,
que sigue el primer principio de la dinámica o principio de inercia, que dice que es imposible distinguir entre un sistema en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Para que nos entendamos de forma más clara, observamos el movimiento desde fuera. Ojo. Observamos el movimiento desde fuera. Pero no sentimos, pero no más que sentir, experimentamos los cambios. Solo observamos. ¿Vale? Punto. Para experimentar los cambios tenemos que movernos en el móvil o ser el propio móvil. Ahora puede ser conveniente que el origen del sistema de referencia sea el móvil en sí. En sí. Y los ejes deben ser los apropiados para el estudio de la adaptación. Coma, dentro de unos criterios comunes a lo que ya tenemos. Os recuerdo que estamos estudiando la evolución del virus. Aunque haya mutado, pero parte del virus, el virus, como sabéis, muta parte de su cadena de ADN, ¿no? Lo que no muta ya lo conocemos, pero hay que seguir investigando desde otros puntos de vista las partes que ha mutado y adaptarnos a ellas, es decir, adaptar el tratamiento. En este caso, los criterios comunes que ya tenemos, es decir, un sistema de ejes perpendiculares entre sí, pero con las direcciones que nos interesan
¿Y cuáles son las direcciones que nos interesan? Una, ya la sabemos. Paralela a la velocidad. Para ver la parte rectilínea del movimiento. Y la otra, como el sistema de ejes perpendiculares es el más adecuado, por forman 90 grados y ya sabemos algo de trigonometría, no estoy hablando con gente que no sabe nada, sino gente que viene de cuarto de la ESO y que tiene tal. Y la otra, perpendicular o normal a la velocidad, ¿vale? Ahora analizamos el movimiento desde el punto de vista del móvil, que sí experimenta los cambios. Si os dais cuenta, aquí tenemos una variación en el tratamiento. Antes el tratamiento era un tratamiento desde externo, o sea, yo analizo a un enfermo, ¿vale? Esto sería lo que se llama un sistema inercial. Pero ahora yo estoy enfermo y me analizo a mí mismo, estoy experimentando cambios, ¿vale? Esto se llama no inercial, ¿vale? Ejemplo, cuando nosotros estamos viendo una competición deportiva de motor con curvas, las motos, los coches, nosotros vemos a las motos girar, vemos a los coches girar, pero los que sienten las fuerzas y los cambios durante las curvas son los pilotos. No es lo mismo ver una moto o un coche como gira que desde fuera que desde dentro. Las sensaciones no son las mismas. Bien, pues esto es lo que se llama un sistema de referencia no inercial. Bien. Aquí el sistema de referencia es conveniente, ¿por qué? Sobre todo por la aparición de la aceleración normal. La parte rectilínea del movimiento es la aceleración tangencial, que lo único que ya conocemos un movimiento rectilíneo, la trayectoria no cambiaría, pero aquí la trayectoria sí que empieza a experimentar cambio de dirección, por lo tanto, la aceleración normal es la protagonista de la mutación principal del movimiento, que es
el cambio a una trayectoria curvilínea. Bien, pues ya tenemos aquí otra mutación, y además esta mutación es muy importante. La trayectoria rectilínea simplemente lo que varía es que la aceleración va a depender del tiempo. Y ahí el tratamiento ya lo tenemos identificado, que es un estudio con integrales. Bien, tenemos identificado el tratamiento, lo que pasa es que hay que desarrollarlo, ¿vale? Se desarrollará el año que viene. Pero es que aquí tenemos otro tratamiento, o sea, otra mutación, y esta mutación además nos toca las narices, porque encima no solo muta, sino que se dobla el ADN del virus. Bien, esto es importantísimo. La aceleración normal es la protagonista de la mutación principal del movimiento, que es el cambio a una trayectoria curvilínea. Y esto, a posteriori, veremos que es importantísimo. Esto es importantísimo. Puesto que la mayoría de los movimientos naturales que se estudian son de trayectorias cónicas, círculos, parábolas, elipses, etcétera. Círculos, parábolas, elipses, etcétera. Es decir, son trayectorias curvilíneas con formas especiales. Es decir, aquí ya sabemos que en la mayoría de los casos el virus, la mutación del virus, va a mutar de una forma específica en la naturaleza, no cualquier trayectoria. Es decir, cualquier trayectoria sería lo posible, pero el virus elige trayectorias cónicas, movimientos circulares de trayectoria circular, movimientos parabólicos, trayectorias elípticas, como son las de los planetas alrededor del Sol, trayectorias hiperbólicas, es decir, y vemos que hay cerradas y abiertas. Los círculos y las elipses son trayectorias cerradas, las parábolas y las hipérbolas son trayectorias abiertas. Todo esto no solo tiene que ver con el movimiento de los planetas, sino también con, en principio, el modelo atómico de Bohr, es decir, con el movimiento de los electrones alrededor del núcleo, que ya después con el modelo cuántico vimos que no era tal, pero sobre todo el movimiento de los planetas, es decir, la influencia de la aceleración de la gravedad, o de la gravedad como fuerza fundamental de la naturaleza. Esta es la importancia, por eso la aceleración normal y su expresión es importante conocerla, ¿vale? La expresión de la aceleración normal, o la fórmula, la expresión general. Y ahora voy a explicar un poquito, voy a desgranar un poquito. De la aceleración normal es, y ahora,
Bien, donde sabemos que v es el módulo de la velocidad al cuadrado y ρ el radio de la curvatura, de radio-curvatura. Bien, en función de la trayectoria, el radio-curvatura es constante solo en el círculo. En las parábolas, en las elipses, etcétera, es decir, las trayectorias cónicas que son las naturales, es decir, las que van a ser afectadas por la gravedad, pues no son constantes. Y lo sabéis, porque habéis estudiado cónica y lleváis estudiando gráficas, sobre todo este año, estaréis estudiando cónicas en matemáticas, ¿vale? Bien, y si no estudiáis cónicas, pues por lo menos habéis leído algo, no sé si os habrá dado tiempo a verlo. Bien, esto es fundamental conocerlo, porque esto es lo que va a provocar esta mutación tan importante del virus. Es el cambio de una trayectoria rectilínea a una trayectoria curvilínea. Y dentro de las trayectorias curvilíneas, el virus va a elegir mutaciones muy concretas, ¿vale? Que son trayectorias cónicas. Es decir, en este caso el virus sería el movimiento, y el movimiento está sometido, se estudia desde el punto de vista de dos criterios. El criterio geográfico, que sería el sistema de referencia, y un criterio interno del enfermo, ¿vale? El criterio geográfico sería desde fuera, es decir, estudiamos Andalucía desde Madrid. El criterio interno sería estudiar Andalucía de Andalucía. No es lo mismo ver los cambios que experimenta Andalucía o el virus en la población andaluza desde Madrid que desde aquí. Desde aquí tenemos unos datos más concretos que estamos sintiéndolos, ¿vale? Permitidme que haga este paralelismo, puesto que podemos hacerlo así. Bien, pues esta mutación tan especial del virus, de todo lo que puede hacer, de todos los cambios que puede hacer, elige hacer estos. ¿Por qué? Porque son los que la naturaleza le determina. O sea, cualquier ser vivo, y el virus es un ser vivo, quiere cambiar, pero la naturaleza determina qué cambios son posibles y no. Bien, pues este cambio en la trayectoria viene determinado por la aceleración normal. La aceleración normal va a ser la que le va a decir al virus, al movimiento, cómo va a cambiar su trayectoria, ¿vale? Y le va a decir, la trayectoria va a ser cónica, y en función, pues por ejemplo, de la edad, será un círculo. Muy fácil. En función del contexto, si hay más o menos contagiados alrededor, van a ser parábolas. Si hay pocos contagiados y la población es joven, pues van a ser elipses, etcétera, 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 ¿eh? Estoy haciendo un paralelismo no exacto, pero para que lo entendáis. No comáis la vuelta ni la cabeza con el ejemplo o con el símil, pero sí que comérosla con lo que quiero decir. Bien, esto sería la importancia de la aceleración, ¿vale? La aceleración es, al final, la mutación que tenemos que estudiar para determinar un tratamiento nuevo para curar al virus, o una vacuna. En este caso no una vacuna, puesto que como hay varios casos, tenemos que dar un tratamiento específico para cada caso. En el caso de la inflamación de los pulmones, antiinflamatorio. En el caso de los trombos, pues antitrómbicos o trombolíticos. En el caso de que provoquen una insuficiencia renal, pues algunos medicamentos tipo diuréticos para que se pueda fomentar la orina y se eliminen así las toxinas. Y en el caso de la afección del corazón, pues
tratamientos cardíacos o tratamientos de relajantes musculares para que el músculo del corazón se pueda relajar y bombee de la medida oportuna. Es decir, como la mutación se centra en, evidentemente, invadir el cuerpo al principio, pues tenemos que estudiar cada cuerpo desde dentro. Cada cuerpo no es el mismo, por eso lo estudiamos desde un sistema de referencia propio del móvil, que no es inercial. Cada cuerpo reacciona de otra manera, es decir, hay que ver los datos que experimenta ese cuerpo y en función de esos datos ver la evolución y en función de la evolución dar un tratamiento de la evolución y de las consecuencias, dar un tratamiento específico, ¿vale? Ese tratamiento específico tiene una parte general, que es el módulo de la velocidad, el módulo de la velocidad, y una parte concreta que es el radio de curvatura, ¿vale? Bien, si os ha parecido bien esto, pues me lo decís. Si no os ha parecido bien, pues no me lo decís. Ustedes son las señorías, me pueden hacer preguntas a través del correo electrónico, pero no del virus, de esto. Por eso es tan importante la aceleración. La importancia de la aceleración normal es porque esta aceleración es aquella que va a determinar los movimientos de los sistemas que vamos a estudiar, es decir, los cambios del virus. Y en este caso el virus, por supuesto, que está afectado por la naturaleza. Y la fuerza o el efecto que va a provocar esto es la gravedad, y está claro que la aceleración de la gravedad va a jugar un papel muy importante aquí. ¿De acuerdo? Bien. Lo que sí quiero es establecer una conclusión aquí. Una conclusión muy importante, y con esto lo dejamos por hoy, ¿vale? Conclusión. Cada variación del conocimiento es una evolución de lo que ya conocemos. Lo que comúnmente decimos base. Decimos la base, ¿no? La base que tiene cada... Esas variaciones tienen que estudiarse desde una perspectiva lógica y con métodos ya conocidos. Es decir, un sistema no inercial, en este caso, los ejes tangencial y normal son perpendiculares entre sí, porque vemos que van bien, por lo tanto, lo que tenemos es que adaptar, no cambiar, ¿vale? Se trata de una adaptación. Y con métodos ya conocidos,
esas variaciones tienen que estudiarse desde una perspectiva lógica y con métodos ya conocidos, igual que la integral se basa en un operador ya conocido que es la derivada. Porque es el contrario, es decir, si sabemos sumar, sabemos restar. Si sabemos multiplicar, sabemos dividir. Y si sabemos derivar, también vamos a saber integrar. Lo que pasa que no son operaciones algebraicas sencillas y por lo tanto son operadores matemáticos y por lo tanto serán un poquito más difícil de conocerlos, pero que se conocerán y se entenderán siempre que entendamos la derivada. Si no entendemos la derivada es más difícil entender la integral, ¿vale? Y veis que hablo de entender, no de hacer, ni de resolver, entender. Esas variaciones tienen que estudiarse desde una perspectiva lógica y con métodos ya conocidos ¿Para qué? Para adaptarnos a las nuevas circunstancias. ¿De acuerdo? Y así avanzar en nuestra tarea de aprender la asignatura. Bien, esto es la rueda de prensa que doy yo como presidente de gobierno. Explico lo que hay, más o menos. Los técnicos me han dicho que esto es lo que hay. Uso determinados términos técnicos y después establecemos una conclusión. Es decir, esta es la fase cero. ¿La fase cero qué es? La de preparación. ¿Cómo nos preparamos? Evolucionar desde lo que ya conocemos. Es decir, tenemos una base, que han sido todos estos meses de confinamiento y todos los estudios que se han hecho en el mundo por todos los virólogos y todos los equipos que están trabajando en ello y que se intercambian información, ¿vale? Y desde la base, una perspectiva lógica, la lógica sería, la perspectiva lógica es que todo el mundo haga lo que tiene que hacer con responsabilidad, no lo que pasó el domingo con los parques llenos de niños, de padres y de su puta madre buscando piso en Alcobendas, ¿de acuerdo? Y también nada de inventos raros, como lo que dijo Trump. Venga, a inyectarse lejía, que ya habéis visto los americanos que están más volados que una candela de papeles. Lo siento, Gia, pero es así. Y con métodos ya conocidos para adaptarnos a las nuevas circunstancias. Y así podremos avanzar en nuestra tarea de aprender la asignatura. Es decir, la tarea de aprender la asignatura es llegar a la vacuna, ¿de acuerdo? Llegar a la vacuna. Esa es la clave. Bien, porque el virus va a seguir con nosotros. ¿De acuerdo? Y si me permitís, y ahora sí que me centro en el virus va a seguir con nosotros. ¿Por qué? Porque el virus es un ser vivo. Nosotros convivimos con muchísimos virus. Dentro de nuestros cuerpos hay virus a patar, que no son dañinos, que se pueden transmitir. ¿Por qué? Porque y además un virus que puede ser dañino, normalmente pasa a ser menos dañino. Y os explico por qué. Esto no es una teoría nueva, pero una teoría que es cierta. Con el tiempo, ahora el tiempo no es ni de aquí a septiembre, ni de aquí a un mes, sino tienen que pasar varios años. Con el tiempo veremos que el virus, que es un ser vivo, lucha por sobrevivir. Ahora, el virus para sobrevivir necesita de un ser vivo, de otro ser vivo. Es decir, el virus es un parásito. Y ningún parásito
puede sobrevivir sin otro ser al que parasitar. En este caso, el parásito, o el virus en este caso, si es muy dañino, lo que hace es demostrar su presencia. Entonces, lo que tendemos es a defendernos, a desarrollar anticuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Los anticuerpos lo que hacen es inmunidad, es decir, no permiten que el virus te invada. Por lo tanto, si el virus sigue siendo muy dañino y se propaga muchísimo, como hasta ahora está haciendo, ahora lo que está es colonizando, ¿vale? El virus lo que quiere es, ahora que está expandiéndose como un imperio, lo que está es colonizando a la población. No a todas, sino a parte. Y sobre todo a la población que es más fácil de colonizar. Ya sabéis toda la información que hay por ahí y todo esto. Bien. Cuando ya más o menos esté asentado, esté colonizado, digo, bueno, ahora lo que quiero es que no me manden, que no me hagan la caída del Imperio Romano. Todo imperio sabéis que al final se va al carajo. Bien, pues para eso hay que pasar de forma disimulada. Es decir, ser menos agresivo, ser menos dañino. Es decir, bajar primero su peligrosidad. Si el virus cada vez es menos dañino, entonces habrá menos gente a la que tratar. Por lo tanto, el virus sobrevivirá sin causar tanta enfermedad ni tantos daños. Las vacunas dejarán de administrarse. El virus se contagiará, pero como no será importante, pues el virus terminará sobreviviendo, pues como un ser vivo que es, en un planeta en el que existen muchos seres vivos. Es decir, aquí los virus primero colonizan, y al colonizar, evidentemente, como los efectos al replicar parte del ADN y tal, pues evidentemente que causa enfermedades, causa cambios en el ser al que colonizan, en el ser vivo al que colonizan. Ya habéis visto que los gatos parece ser que se contagian, los perros no, pero bueno, el virus puede mutar y puede también afectar a los perros. Es decir, todo esto es muy complicado, Pero el virus a la larga, ahora estamos todos muy asustados y evidentemente es un virus nuevo, es un virus nuevo, por lo tanto ahora está en fase de expansión desde el punto de vista de él, y lo que tiene que hacer ahora es alojarse en muchos. ¿Para qué? Para seguir creciendo, para seguir adaptándose. Una vez que ya el virus esté más o menos expandido y consolidado en el ser humano o en los seres vivos, en animales también, empezará a mutar hacia menos dañino. ¿Para qué? Para no ser detectable. Y también para que los anticuerpos, ya sabéis, habéis visto que la inmunidad ni la da la vacuna ni la dan los anticuerpos. O sea, no es permanente, porque los virus mutan, pero las mutaciones van a ser, o el virus tiende a ser más discreto para pasar inadvertido, y realmente el virus pasará a ser menos dañino, no causará tanta muerte, no causará los síntomas serán pues los que vienen a ser de una gripe. Lo que pasa que esto podría haber empezado como una gripe, pero después ha evolucionado de otra manera, ¿vale? Porque el virus también se tiene que adaptar. Y este virus terminará siendo un virus normal y corriente, con el paso de los años, probablemente no a mi generación, sino ni a la vuestra, por ejemplo a mi hijo, pues probablemente este virus, el COVID-19 o el SARS-2 o COVID-2, como es su nombre técnico, no le afecte tanto como le está afectando
a nuestra sociedad actual, ¿vale? No es una cosa para mañana, ni para dentro de un año, ni tal. Ahora lo importante es este tratamiento que estoy haciendo aquí, la vacuna, ¿eh? Pero para que veáis que todo termina siendo con el tiempo como más equilibrado, ¿verdad? Todos estos agobios que tenéis ahora en primero bachillerato, sobre todo con esta de no presencial y tal, o incluso en la parte presencial, os daréis cuenta, de hecho, os habréis dado cuenta este año que cómo no entendía yo esto en cuarto de la ESO si ahora me parece muy fácil, o lo de tercero y tal. Bueno, pues esto es la evolución natural. Vuestro cerebro también se está adaptando, vuestra forma de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Os parecen fáciles las cosas que hace 2 años, un año, pues parecían casi imposibles, ¿eh? O incluso a principio de curso. En segundo bachillerato, lo de segundo os parecerá difícil, pero dice, coño, esto lo dimos en primero y ahora lo entiendo perfectamente. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Pues que no le tengáis miedo a nada de lo que venga. Porque lo que venga, lo que va a hacer, lo que va a pasar es que va a suavizar todo lo anterior. Es decir, la curva primero se va a aplanar y después va a ir cayendo. Va a ir cayendo, vais a ver que cada vez os cuesta menos trabajo aprender. Que estudiáis lo mismo, pero aprendéis más. Es decir, no es lo mismo el nivel de aprovechamiento que tiene una persona con 21 o 22 años en la universidad que el nivel de aprovechamiento que tenéis vosotros ahora en primero bachillerato, con vuestra edad, ¿vale? Es decir, todo se va adaptando. Bien, espero que os haya gustado la lección de hoy, señorías. Ya sabéis, si tenéis alguna réplica o algo que hacerme, pues por el correo electrónico de nometoquesloskinder20@gmail.com, ¿vale? Y pues hoy es miércoles, para el viernes os meteré un poquito de movimiento en 2 dimensiones, ¿vale? Bueno, algo de 2 dimensiones, efectivamente. En el momento en que aparece esto, se me ha olvidado, me vais a permitir que lo haga al final, etc. La aceleración normal, la protagonista de la mutación principal, que es el cambio a una trayectoria curvilínea. Y aquí hay que poner una cosa súper importante. Aparecen los movimientos con 2 o más dimensiones, ¿vale? Es decir, que es la aceleración normal al curvar la trayectoria, la que aparece que sean necesarias 2 coordenadas para determinar la posición de un móvil respecto de un sistema referenciado. Antes solo era una coordenada. Y el sistema de referencia era un punto, ahora son 2 ejes, ¿vale? Un punto o un eje vertical y la distancia a una pared, pero la distancia siempre horizontal, ¿vale? Por lo tanto, la distancia a una pared me da igual, el punto de la pared respecto al que estoy midiendo. Entonces, como para cuando muevo los muebles, si muevo doblado, el mueble resulta que es grande. Si muevo menos, el mueble es chico. Hay que medir bien, ¿vale? Según, por ejemplo, las pulgadas de un televisor, las pulgadas en la diagonal, ahí tengo que medir en 2 dimensiones, el ancho y el alto. La diagonal de la pantalla son las pulgadas de un televisor. Por lo tanto, para medir las pulgadas tengo que medir, y quiero tener un televisor colgado en una pared que quepa justo, pues tengo que medir el ancho y el alto, calcular las pulgadas y decir, pues me cabe un televisor de 55 pulgadas. Pues no voy a comprar uno de 100.
Porque se saldría del trozo de pared o del sitio donde lo quiero colgar y que me quede justo, ¿vale? Bien. La importancia de la aceleración normal es que aparecen los movimientos con dos o más dimensiones, es decir, aparecen nuevas mutaciones que hay que estudiarlas, hay que adaptarse a ellas y después administrarle el tratamiento adecuado, que eso será cuestión de otro día, ¿vale? Bueno, son las 12:05, 1 hora menos en Canarias, y sus señorías, pues se cierra la sesión de control al gobierno. Muchas gracias y hasta otro día.